Bienvenidos un día más a mi canal de flores y mariposas. Para hoy tengo pensado hacer un vídeo cautivador que combine la interpretación de Vírgenes del Sol de Inma Sumac con el mundo de las flores. Vamos a analizar el simbolismo de la letra que se relaciona con la naturaleza y la espiritualidad andina y la increíble historia y estilo musical de Sumac. Además, al final del vídeo de hoy te voy a contar algo curioso que estoy segura de que no sabías, así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. Siéntate y disfruta, que empezamos. Vírgenes del Sol es una pieza que evoca imágenes de las antiguas sacerdotisas andinas que veneraban al sol, un símbolo de poder y de conexión espiritual en la cultura incaica. Este contexto nos invita a asociar la canción con flores autóctonas de los Andes, que también representan la resistencia, la devoción y la pureza. Comenzamos con el sol sagrado y espiritualidad andina, y aquí podemos poner la flor de la cantuta o cantuta. La flor de la cantuta, considerada sagrada en los Andes y símbolo de Bolivia y de Perú, destaca por su forma tubular y sus colores vivos, como pueden ser el rojo, el amarillo y el verde. Esta planta se cultiva mejor en climas templados y requiere suelos bien drenados y riego moderado. Su resistencia a las alturas y su belleza la hacen una representación de la devoción y fortaleza de las Vírgenes del Sol. La cantuta se utilizaba en rituales de agradecimiento a la Pachamama, Madre Tierra, reforzando su simbolismo espiritual. Pacha significa universo, mundo, tierra, lugar, mientras que Mama es madre. Esta adoración a la Madre Tierra simboliza el agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y por la abundancia del suelo. Al asociarla con Vírgenes del Sol, refleja la conexión entre lo sagrado y la naturaleza, un elemento que también impregna la interpretación de Inma Sumac. El siguiente momento que vamos a destacar es la pureza y misterio de las montañas andinas, así que aquí podemos colocar la flor de Amancay o el lirio andino. El Amancay o lirio andino es una flor de tono amarillo pálido que representa la belleza y el amor eterno en la cultura andina. Crece en climas secos y suelos bien drenados y necesita pleno sol. Requiere riego ocasional sin exceso de agua. El Amancay tiene una leyenda trágica. Una joven se sacrificó para dar vida a esta flor, lo que le confiere un significado de sacrificio y amor. Este simbolismo conecta con la devoción y entrega que se exalta en Vírgenes del Sol a lo largo de toda la canción. Otro momento que destacar en esta canción pues es la fuerza y vitalidad del paisaje andino, que nos conecta con la flor de retama. La retama es una planta de flores amarillas que crecen en los Andes, especialmente en terrenos difíciles y rocosos. Esta flor simboliza la fuerza y la energía solar, lo que la hace ideal para representar la devoción a Inti, el dios del sol. El llamado Inti o Punchao no es otro que el dios Sol, la deidad más importante de la mitología incaica y ancestro mitológico de los fundadores y soberanos del imperio incaico. Y volviendo a la flor, pues la retama prospera en climas áridos y necesita poco agua, prefiriendo estar ubicado a sol pleno. En los Andes se dice que la retama es una flor que representa la perseverancia.
Su color vibrante la hace destacar en terrenos montañosos, evocando el brillo del sol en el paisaje. Este simbolismo la conecta con la fuerza espiritual evocada en la canción. Bueno, y ahora vamos a conectar un poco más la carrera musical de Ima Sumac y el estilo musical, así que vamos a conocer todo esto. Deciros que Ima Sumac nació en el año 1922 y murió en el 2008. Conocida mundialmente como la princesa inca del canto, fue una cantante peruana con una voz excepcional de 5 octavas. Su estilo y su interpretación de canciones como Vírgenes del Sol ayudaron a popularizar la música andina en el extranjero. Sumac fue una de las principales figuras del género exótica, que fusionaba sonidos indígenas y tropicales con jazz y pop orquestal. Podemos decir que Sumac se destacó en el género exótica y fue muy popular en los años 1950. Su estilo combinaba elementos de música andina con jazz y pop orquestal. Sumac poseía un rasgo que iba de contralto a soprano, lo que le permitía alcanzar tonos altísimos y graves profundos en la misma pieza, una habilidad única que cautivó al mundo. Ima imitaba el canto de aves y otros sonidos naturales, lo que añadía un toque místico y exótico en sus interpretaciones. Así que en sus interpretaciones se escuchaban elementos rítmicos e instrumentales tradicional andina como el bombo, la quena y el churango. Bueno, seguro que vosotros conocéis algún otro más y me lo podéis decir en los comentarios, por favor. A ver, Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo nació en Perú el día 13 de septiembre y falleció en 1922 en los Estados Unidos, el 1 de noviembre del 2008, conocida como Ima Sumac. Ima Sumac significa qué bello en idioma quechua, y fue una vocalista, actriz, modelo, compositora y productora musical estadounidense, aunque nacida en Perú, aunque fue peruana. En 1955 obtuvo el primer récord Guinness por tener el rango vocal más extenso dentro del mundo de la música. Es la reina del género musical llamado exótica y pionera en la fusión musical y el world music. Un dato curioso es que Ima Sumac siempre se presentó como descendiente directa de Atahualpa, el último emperador inca. Esta conexión real fue certificada en el año 1946 por las embajadas peruanas de Estados Unidos y Canadá. Este dato le ayudó a consolidar su imagen exótica y mítica. Además, en sus conciertos y apariciones solía vestir con trajes inspirados en la cultura inca, reforzando su conexión con el mundo andino y atrayendo la fascinación del público mundial. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo como lo he hecho yo mientras lo preparaba. Además he aprendido cosas muy interesantes que no conocía y que me han parecido una maravilla. Y además interesantes. Espero que te haya pasado lo mismo que a mí y espero que me dejes un like a este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por suscribirte si todavía no lo has hecho y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.